no sé si estuvieron siguiendo las noticias, que Mercado Libre, la empresa argentina que recibe subsidios del Estado argentino, eh, ha llegado a una cantidad de exenciones impositivas por alrededor de 100 millones de dólares anuales. Este beneficio fue otorgado para la empresa que dirige Marcos Galperín en el régimen de promoción de la economía del conocimiento. Recordemos que la empresa de Galperín está radicada en Delaware, uno de los paraísos fiscales de Estados Unidos, y su CEO y oficinas centrales están en Uruguay, precisamente en Montevideo, aunque las exenciones fiscales las recibe del Estado argentino. La inclusión de Mercado Libre en el régimen de promoción de la economía del conocimiento fue aprobada en una ley que fue aprobada en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández, le generó al fundador de la empresa un beneficio fiscal muy significativo. En los primeros 9 meses de 2023, la empresa reportó un ahorro de 84 millones de dólares en impuestos y contribuciones de seguridad social, algo que, si lo proyectamos anualmente, va a superar largamente la cifra que se dio a conocer de los 100 millones de dólares, llegando a los 110 millones, en lo que se calcula que va a ser el régimen anual. Ahora bien, este dato sobre cómo se comportan las empresas en el capitalismo actual no es un dato aislado de la Argentina. Se dio a conocer durante la semana un informe publicado en el periódico The Guardian que los principales ejecutivos de las 35 empresas más grandes de Estados Unidos, y escuchá bien este dato, Paula y Marcelo, han recibido más dinero de lo que sus empresas pagan en los impuestos federales. Es decir, empresas que van desde Tesla hasta T-Mobile y muchas otras recibieron una compensación en exención impositiva superior a todo lo que pagaron en impuestos entre 2018 y 2022. Qué choreo. Es decir, podríamos decir, con la tuya Claro. se llevaron neto, generaron miles de millones de dólares en ganancias, pero lo que pagaron en impuestos fue menor que las ganancias que declararon, con lo cual se generó una diferencia negativa a favor de las empresas. Si consideramos todo lo que lo aportaron en total, el resultado es negativo en 1.720 millones de dólares, entre la suma del pago de los impuestos versus las exenciones impositivas que tuvieron. Ahí no les molesta la presencia del Estado y las subvenciones, ¿no? Exactamente, esta situación es tan absurda que el propio presidente Biden, en el discurso sobre el Estado de la Unión, que es como el discurso que se da a comienzo del año legislativo en la Argentina, declaró que uno de los objetivos de su gobierno es que finalmente paguen la parte justa de lo que le corresponde, prometiendo poner fin a las exenciones fiscales para las grandes farmacéuticas, petroleras, pero también para los aviones privados y los pagos masivos a los ejecutivos. Un amigo también acá del presidente, Elon Musk, figura, por supuesto, entre los más beneficiados de esta lista. En el caso de Tesla, entre 2018 y 2022, el saldo neto entre impuestos federales y exenciones impositivas fue de menos $1 millón. Es decir, Tesla recibió neto del Estado norteamericano 1.000 millones de dólares a favor. Si lo comparamos, esta cifra de 1.000 millones de dólares a favor, con las ganancias que en ese mismo periodo obtuvieron los altos funcionarios, fueron de 2.5 mil millones de dólares. En Estados Unidos le dicen 2 billones de dólares. Es decir, estamos hablando que no solamente recibieron neto del Estado norteamericano a favor la empresa $1 millón, sino que en ese mismo periodo se repartieron los grandes ejecutivos en términos de ganancia 2.5 mil millones de dólares. Si lo vemos en términos agregados, cómo esto afecta a la economía, mientras que lo que pagan estas grandes empresas sobre el PBI se mantiene en el orden del 2%, si lo comparamos cuánto representan las ganancias en el PBI, pasó del orden del 7% en la década del 80 a más del 13% en la actualidad. Vemos acá entonces una conducta corporativa que recorre las grandes empresas no solamente de Estados Unidos, sino también de nuestro país, que muestran cómo lo que hacen es evadir impuestos o pagar menos impuestos a través de exenciones impositivas, evasiones y elusiones, lo cual implica un perjuicio sobre los trabajadores de estas empresas y obviamente una forma de financiamiento del Estado.
Volviendo a la Argentina y recordando en este mes de la memoria, la dictadura y las reformas neoliberales de los 90 fueron procesos que consolidaron un nuevo régimen económico, el régimen de valorización financiera. Y son los grandes grupos económicos locales, hoy aliados al capital transnacional y que son el sostén político del gobierno de Milei, quienes han sido los grandes ganadores de este modelo. De hecho, en la matriz de crecimiento de la pospandemia indicó una fuerte tendencia a la concentración económica por parte de estos grupos, que son quienes hoy sostienen políticamente al gobierno de Milei, son quienes armaron el DNU, que implica enormes beneficios y desarmar en gran medida la protección social, son quienes están detrás también del articulado de la llamada ley ómnibus. Si uno se plantea en términos políticos un qué hacer frente al gobierno de Milei, tendríamos que, a la vez que combinamos la dimensión del combate político sobre su dimensión ideológica, sobre su sentido conservador en lo cultural, sobre sus expresiones fascistas, también pensar que un problema para la democracia argentina es qué hacer con estos grandes conglomerados económicos, con estos grandes grupos económicos que, de acuerdo a la coyuntura económica, se alían con los distintos nacionales para llevar adelante los grandes procesos de transformación productiva que implicaron en el primer paso la dictadura, en el segundo paso las reformas estructurales de los 90, luego el sostén del gobierno de Macri y en esta cuarta etapa de la valorización financiera que nos lleva nuevamente y de manera recurrente, como lo indica Cristina Fernández de Kirchner en su documento, a una nueva crisis de deuda. Es momento de plantearse si no es momento de pasar a la ofensiva e intentar regular legalmente, políticamente, lo que significan estos grandes grupos económicos, esta conducta empresarial que desfinancia al Estado, que obtiene superganancias y que está en el fondo de lo que Cristina denomina la insatisfacción democrática, porque finalmente las consecuencias económicas, políticas y la incapacidad de los gobiernos populares para frenar lo que significa en su impacto en la economía termina significando mermar las propias bases de representación de esos gobiernos y luego la crisis de los sectores populares con la democracia incuban el surgimiento de fenómenos como los de Milei. Muy bien.